buenos días. Nos encontramos, Marcos, frente a un nuevo orden global, ¿no? Con tensiones geopolíticas crecientes y también con bloques económicos bien marcados. Estados Unidos, China, Unión Europea, ¿no? Los BRICS. Y por este lado tenemos a Mercosur y tenemos las tensiones geopolíticas con los distintos alineamientos. ¿Cómo ves el futuro de Argentina y Brasil, independientemente, haciendo un bloque del Mercosur, con el potencial que tienen ambos países de ser proveedores de energía y alimentos para todo el mundo? Gabriel, es un gusto estar acá y felicitaciones al ministro Dante, mi amigo, y a su equipo por un evento extraordinario. Es interesante, Gabriel, porque en ese año de 2025 son exactas 2 décadas que Thomas Friedman, el gran periodista del New York Times, publicó un libro que estoy seguro mucha gente aquí ha leído, que es el libro La Tierra es plana, ¿no? El mundo, The World is Flat. Y era un mundo que intentaba hablar de la globalización en el siglo XXI. Y es interesante percibir que en 20 años salimos de un mundo que era intensivo en globalización y ahora nos quedamos en un mundo intensivo en geopolítica. Me parece que para países como Argentina y Brasil, la geopolítica es tan importante que de la misma manera que nosotros en economía hablamos de microeconomía, ¿no? Con el foco en la empresa, en el consumidor, y en macroeconomía, con atención a los grandes agregados económicos, ya es tiempo de decir que existen dinámicas hoy que son dinámicas microgeopolíticas y no debemos engañarnos. Una dinámica microgeopolítica tiene inmensa repercusión, pero tiene una tendencia de concentrarse en un periodo de 4 o 5 años. Y hay dinámicas macrogeopolíticas, aquellas que tienen un arco de tiempo más largo, no una generación, 20, 25 años. Entonces, pienso que para países como Argentina y Brasil hay una gran dinámica microgeopolítica y 3 dinámicas macrogeopolíticas. La dinámica microgeopolítica más importante parece con la situación donde cuando nosotros estamos en un avión, oímos aquella voz: señoras y señores, aquí es el comandante, por favor regresen a sus asientos y abrochen los cinturones porque vamos a pasar por una zona de Turbulencia. Trumpulencia. Trumpulencia. Y trumpulencia no es solamente es también turbulencia, pero también es un juego de palabras con 2 otros conceptos. El concepto de opulencia, porque al contrario de aquellos que tienen una mirada declinista, los Estados Unidos están muy fuertes, ¿no? De los 50 estados americanos, por ejemplo, aquel que tiene el PIB per cápita más bajo, que es el estado de Mississippi, hoy tiene un PIB per cápita más alto que el de Italia, más alto que aquel de Francia y más alto que aquel de Japón. Japón, que era el gran, digamos, protagonista de los años 80 en términos de montar un desafío para Estados Unidos en el siglo XXI. Entonces, hay el tema ese de opulencia, pero también de incoherencia, porque por un lado me parece que la política comercial americana guarda muchas relaciones con lo que se hizo en Latinoamérica en los años 50 y 60, ¿no? Industrialización por sustitución de importaciones. En términos de la mejoría del ambiente de negocios interno de Estados Unidos, lo que se pasa hoy en términos de reglamentación, de burocratización, corte de impuestos, hace los años Reagan parecer como un juguete de niño, ¿no? Es algo muy ambicioso. Y eso tiene repercusiones para Argentina y para Brasil, porque, por ejemplo, el actual gobierno argentino tiene relaciones muy próximas con la administración Trump. Eso se refleja no solamente en la ayuda, ¿no? que se anunció esos últimos días, pero también en relación con Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene una posición mayoritaria. Y en el caso de Brasil, Brasil es el único país del mundo hoy, junto con China, que tiene contra sí aranceles de 50%, ¿no? El jefe de Estado brasileño, desde que el presidente Trump asumió el 20 de enero, fue el único hasta la Asamblea General de Naciones Unidas, con lo cual no ha tenido una charla presencial o por videoconferencia o por teléfono,
Y al contrario de lo que es la tradición diplomática de Brasil, mismo durante la campaña electoral de Estados Unidos decía que una vuelta de Trump, o el regreso de Trump significaría una nueva fase del fascismo y el nazismo en el mundo. Entonces no se creó una relación muy buena. Pero lo que es interesante de Brasil es que también en ese mundo intensivo en geopolítica, sobre todo los destinos de exportaciones brasileños se equilibraron un poquito más. Por ejemplo, eso es muy resultado de la emergencia de China, ¿no? Tú decías, yo he sido secretario de Comercio de Brasil. En el año 2001, en valores presentes, el flujo comercial entre Brasil y China era de $1.000 millones por año. Hoy el comercio Brasil-China es $1.000 millones a cada 50 horas. De cada $2 que Brasil exporta, uno va para Asia. Y si aquí tenemos el mapa mundi, por ejemplo, ¿no? Oriente Medio, sacamos Oriente Medio, aquellos países, por ejemplo, que geográficamente están en Oriente Medio, que están en Asia, pero son de Oriente Medio. Sacamos eso. Sacamos a China, la economía más grande, y sacamos la economía de Japón. Lo que Brasil hoy exporta para Asia, sin Oriente Medio, sin China, sin Japón, representa un valor más grande que aquel que Brasil exporta para Estados Unidos. Entonces se diversificó más, y eso me parece una oportunidad interesante, no solamente en términos de destino de exportaciones, Gabriela, porque también como origen de inversiones directas, el mundo se diversificó. Por ejemplo, hace 30 años hablábamos de un proyecto, digamos, de infraestructura. ¿A dónde íbamos para encontrar inversionistas? A Washington, New York, Londres, París, Frankfurt. Hoy, si uno tiene de verdad un proyecto de infraestructura, digamos, estratégico, ¿no? Y hablo eso también desde la perspectiva de haber sido el primer occidental a presidir un banco multilateral basado en Asia, algo de verdad es serio. Hay que ir a Singapur, hay que ir a Riyadh, hay que ir a Abu Dhabi, a Doha, a Shanghai, porque hay una especie de diversificación de los orígenes de inversión. Entonces, este es el mundo, una vez más, que me parece tras más oportunidades que riesgo para países como Argentina y Brasil. Creo que eso es uno de los grandes aciertos que ha tenido la política exterior brasilera, ¿no? No caer en ideología y sino hacer alianzas estratégicas más allá incluso de los ciclos políticos y sostener esas alianzas con los distintos bloques económicos. Ahora te iba a preguntar, en el mundo hoy se está hablando de capital catalítico, que si bien se puede aplicar de distintas maneras, hay uno de los conceptos que me llamó la atención porque creo que aplica a nuestra región, como capital de inversión paciente, flexible y tolerante al riesgo, cosa que necesitamos para países como nosotros, como Argentina y Brasil. Argentina y Brasil hoy tienen una posibilidad muy grande. Argentina se va a convertir en un exportador neto de energía, pero tanto Argentina como Brasil tienen un enorme cuello de botella en infraestructura. Entonces, ¿cómo ves esa necesidad? ¿Cómo llegamos a salvar? Por un lado, cubrir esas necesidades financieras para alcanzar no solamente el desarrollo de la infraestructura específica de conectividad entre los países, sino también toda la infraestructura social, de hospitales, carreteras, escuelas, que se necesitan para complementar el desarrollo de las naciones. Gabriela, hay al menos dos dimensiones fundamentales en tu cuestión. La primera dimensión tiene que ver con lo que hablábamos antes de una diversificación de los potenciales inversionistas en proyectos infraestructurales transformadores en nuestra región. Pero hay una otra, hay una otra dimensión y hay una dimensión de que se habla poco y es interesante tal vez hablar justamente ahí porque no estamos muy cerca de la COP30, ¿no? Que es, por ejemplo, nosotros nos hemos acostumbrado en esos últimos 20 años con 3 letras, ¿no? ESG, ¿no? La inversión ESG, ¿Sí? que como sabemos quiere decir, son E de environment, ¿no? Medio ambiente, social y gobernanza. Me parece que en ese mundo que estamos ahora, Gabriela, hay una especie de metamorfosis de ESG. E, economía, S, seguridad, G, geopolítica. Y por ejemplo, yo viajo mucho, voy ahí en Foro Económico de Davos, en FII ahora en Arabia Saudí,
Y en general, cuando se habla de mercados emergentes, hay siempre esa conversa sobre la gestión de la deuda, instabilidad político-económica, pero cada vez más en esos foros se habla de seguridad energética, de seguridad alimentaria, ¿no? De los insumos necesarios para la ciencia del siglo XXI. Entonces, por ejemplo, piensa un país como Brasil, ¿no? Que es uno de los 4, Argentina también. Brasil y Argentina son los 5 más grandes productores, más importantes, más consecuenciales, como ahora está de moda decir, productores de alimentos. Si Brasil tiene un problema infraestructural en el transporte de comida, ¿no? En un escenario global donde hay una gran abundancia, una gran cantidad, una producción exuberante de alimentos, ese es solamente un problema infraestructural brasileño. Pero en un mundo donde hay una gravísima inseguridad alimentaria, gravísima inseguridad energética, los problemas infraestructurales de países como Brasil son problemas globales y para problemas globales, soluciones globales. Por ejemplo, mismo con el cambio de gobierno en Brasil entre 2002 y 2023, y en el marco también de ese fenómeno de que las empresas, los inversionistas están diversificando su presencia, disminuyendo su presencia en China, Brasil ha sido en los últimos 4 años el 4º más importante destino de inversiones directas. Yo tengo muchas críticas, por ejemplo, a la gestión del actual gobierno de Brasil en términos macroeconómicos. Pero para aquellos inversionistas que tienen una mirada más allá de los ciclos políticos laterales de corto plazo, ¿no? Que están ahí más estratégicos, como decía tú, y que tienen que ver con ese concepto, que es un concepto en abierto de capital catalítico, las inversiones están llegando a Brasil. Porque justamente estamos en ese mundo donde esas cuestiones volvieron a ser importantes. Si tú me permites, Gabriela, ¿te acuerdas de una película de los años 80 que se llamaba Highlander? No había nacido. No era nacido. ¿Se acuerdan de una película que se llamaba Highlander, Guerrero Inmortal? El protagonista era Christophe Lambert. ¿Te lembras? ¿Verdad? Bueno, yo creo que nosotros, Gabriela, estamos ingresando en un mundo Highlander. Porque en el Highlander la película comienza, puede ser Puerto Madero, pero la idea es que era Nueva York, ¿no? Con los edificios altos, las luces neón, Broadway. Pero en un determinado momento la película corta y va a Escocia medieval, ¿no? Donde la vida era la agua, la energía generada a partir del movimiento del agua. Entonces es muy interesante porque nosotros estamos en un mundo donde, digamos, inteligencia artificial, robótica, nuevos materiales, todo eso es fundamental. Pero agua es fundamental, comida es fundamental. Y no es que es fundamental en términos que esa es una vertical y esa es otra. Por ejemplo, energía es fundamental para ese universo de inteligencia artificial. No sé si Dante conoció, pero hay una investigadora, una académica de la Universidad de MIT, es una croata, se llama Mihaela Papa. Y su estudio es justamente sobre la relación entre innovación tecnológica y consumo de energía. Entonces, por ejemplo, tenemos las criptomonedas, ¿verdad? Si las cripto fueran un país y se tiene en consideración el consumo de energía de las 25 más importantes economías del mundo, la cripto sería la 21ª en términos de consumo de energía. Inteligencia artificial, la misma cosa. Esas son áreas donde nosotros podemos tener muchas ventajas. Mira, por ejemplo, la charla de Marco Rubio en el Congreso americano sobre energía en Paraguay, lo que escribe Hank Paulson, ¿no? Secretario del Tesoro y ex-chairman de Goldman Sachs sobre diversificación energética. Ahora en Arabia Saudí, yo he oído de muchos inversionistas que Brasil era una de las nuevas fronteras de la inteligencia artificial. Y yo pregunté por qué. Él me decía, bueno, porque nosotros estamos ahí con una mirada en lo que se podría llamar Green Artificial Intelligence, ¿no? Energía generada a partir de fuentes sostenibles que van a alimentar con inteligencia artificial esos grandes data centers, centros de datos. Eso es una vez más, es un mundo donde algunas de las ventajas que nosotros tenemos han adquirido un nuevo significado y tenemos que trabajar estratégicamente sobre ellos. Tenemos nada más que 40 segundos. Estamos viendo hoy
Argentina, Brasil, con un crecimiento muy importante. ¿Cómo ves de acá a 20 años? ¿Con una industrialización de todo el bloque o simplemente nos vamos a convertir en un exportador de energía y de alimentos sin la industrialización que corresponde? ¿Y qué debemos hacer para cambiar? Gabriela, la combinación de, por ejemplo, hoy vivimos en un planeta de 8.000 millones de personas. Cuando Dante y yo estaremos aquí en 2050, será un mundo de 10.000 millones de personas. Hay un acréscimo líquido de 2.000 millones de personas en un cuarto de siglo. La combinación de ese factor demográfico con el hecho que son las economías emergentes las más importantes para la formación de la demanda global en el próximo año, eso crea una oportunidad para países como Argentina y Brasil de neoindustrializarse a partir de los excedentes del comercio y de la producción, donde tiene ventajas comparativas ricardianas tradicionales. Es una vez más una oportunidad que se presenta a nosotros. Hay que tratarla con estrategia, con mucha sabiduría. Espero que lo consigamos hacer. Muchísimas gracias. Gracias.